Buenas tardes. Vamos a ver la solución de los ejercicios propuestos de diseño experimental utilizando el asistente de Microsoft Excel para análisis de varianza de un factor. El primer ejercicio está propuesto en la presentación donde se define el análisis de varianza y busca hacer diferencia en el contenido de tiamina en 4 tipos de cereal, donde hay 6 muestras de cada uno de los 4 cereales. Vamos a utilizar el asistente de datos de Excel que se activa por archivo, opciones, complementos. En la página de complementos, en la parte inferior, está administrar complementos de Excel y aquí hay un botón que dice ir, damos clic ahí y aparece el cuadro de diálogo para escoger esos complementos y entonces debemos de tener activado herramientas para análisis, le damos a aceptar y ese complemento aparece en la pestaña de datos. Entonces vamos a abrirlo y allí está un conjunto de herramientas estadísticas, pero nos interesa la primera la lista que se llama análisis de varianza de un factor. El rango de entrada son los datos originales, incluidos los encabezados de cada columna, por eso le decimos que está agrupado por columnas con rótulos en la primera fila, que el alfa es de 0,05, que es el valor de la probabilidad de cometer errores de tipo 1, de rechazar una hipótesis cierta. El rango de salida lo vamos a colocar al lado de donde están los datos y listo, le damos a aceptar y ahí está el resultado. Realmente lo que necesitamos verificar es que en la prueba de hipótesis nos dé qué valor tiene F con respecto al valor crítico para F. En este caso vemos que F es mayor que el valor crítico para F. Por lo tanto, nuestra conclusión al respecto es que como F es mayor que el valor crítico para F, rechazamos la hipótesis nula si hay diferencia entre los cereales. Vamos a los ejercicios propuestos. Ejercicio 1 dice: se determinó el tiempo de respuesta en milisegundos para 3 diferentes tipos de circuitos que podrían usarse en un mecanismo de desconexión automática. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Son los 3 tipos de circuitos y los tiempos de respuesta. 5 tiempos para cada uno de los circuitos. Probar la hipótesis de que los 3 tipos de circuitos tienen el mismo tiempo de respuesta. Usar alfa igual a 0,01. Nuevamente usamos el asistente de análisis de datos de Excel y en el asistente de análisis de datos recordemos que la primera de la lista es análisis de varianza de un factor. Le vamos a aceptar el rango de entrada. Vamos a darle aquí los 3 encabezados, los 3 etiquetas de los tipos de servicio, que en este caso está en la primera columna, porque los datos están por filas. Los datos están en filas con rótulos en la primera columna. Alfa dice aquí que es 0,01 y el rango de salida lo vamos a colocar aquí al lado de los datos para ver el resultado rápidamente. Le damos a aceptar y el análisis de varianza nos arroja el siguiente resultado. Dice que F es 16,08, mientras que el valor crítico para F es 6,92. Quiere decir entonces que rechazamos la hipótesis nula, rechazamos a T0 y
que por lo tanto sí hay diferencia entre los tres tipos de circuitos en cuanto al tiempo de respuesta. Ejercicio 2. Dice, un ingeniero sospecha que el acabado superficial de una pieza metálica se afecta por la velocidad de alimentación y la profundidad de corte. Selecciona 3 velocidades de alimentación y 4 profundidades de corte. Después realiza un experimento factorial y obtiene los siguientes datos. Entonces aquí tienen las combinaciones de profundidad de corte y velocidad de alimentación y aquí están los resultados de acabado superficial. Dice analizar los datos y sacar conclusiones, utilizar alfa igual a 0,05. Nuevamente utilizamos el asistente de análisis de datos en la primera opción, análisis de varianza de un factor. Aquí entonces le damos el rango de entrada y en, estos datos que están en la tabla, incluyendo los encabezados, le podemos decir entonces que está realizado por columna, el rótulo en la primera fila, que es donde dice las probabilidades de corte y las velocidades de alimentación. El alfa en este caso es 0,05. La solución la vamos a poner aquí abajito para verla inmediatamente. Le damos a aceptar, perdón, aquí alfa es 0,05, un error digitación que es 0,04, pero inmediatamente lo podemos corregir para que sea coherente con los datos del ejercicio. 0,05, vamos a aceptar. Y ahí está el análisis de varianza de factor. Primero saca un resumen de las estadísticas descriptivas de todos los grupos y luego está el análisis de varianza. Aquí nuevamente lo que debemos de verificar es F con respecto al valor crítico para F y aquí podemos obtener la conclusión de que como F es mayor que el valor crítico, para F se rechaza H0 si hay diferencia en los acabados según las velocidades de, de alimentación y profundidad de corte. Y profundidad de corte. Entonces ahí está el resultado y el análisis respectivo. Vamos al ejercicio 3. Dice, supongamos que nos interesa examinar la influencia que ejercen diferentes estrategias de estudio sobre el recuerdo de un texto. Tras realizar un análisis de las diferentes estrategias disponibles para el aprendizaje de textos, escogemos las tres siguientes. 1. Subrayar el texto. 2. Realizar esquemas acerca del contenido del texto. Y 3. Elaborar una lista de las ideas más importantes del texto. Se selecciona una mezcla de 15 objetos y aislación aleatoriamente 5 de ellos a cada una de las condiciones del tratamiento. Tras el periodo de aprendizaje, todos los sujetos responden una prueba de recuerdo. En la tabla siguiente pueden observarse la cantidad de unidades recortadas por los sujetos en cada una de las condiciones experimentales. Y aquí están las diferentes estrategias de estudio, el tratado, esquemas y listado, y el tiempo o el número de unidades también que recordaron cada uno de los sujetos que utilizaron cada una de esas estrategias. Dice analizar los datos y sacar conclusiones y utilizar un alfa de 0,05. Entonces, nuevamente, utilizamos en la pestaña de datos, el análisis de datos de Excel, la primera opción, análisis de varianza de un factor. Este es el rango de entrada, pero solamente seleccionamos los encabezados y los datos. Ahí ya quedaron seleccionados los tres encabezados, subrayados, esquemas y listados, cada uno con sus
5 datos de acuerdo a las muestras que reporta el experimento, agrupado por columnas con rótulos en la primera fila, alfa igual a 0,05, y la salida la vamos a poner acá para revisar de una vez esos resultados. Le damos a aceptar y allí está el resultado del análisis de varianza. Nuevamente, lo que nos interesa verificar en el resultado es que F, cómo es con respecto al valor poner para F. En este caso, F es mayor. Por lo tanto, la conclusión, el resultado que tenemos aquí es que como F es mayor que el valor crítico para F, se rechaza H0 y hay diferencia entre los métodos de estudio. Con eso quedan resueltos entonces los ejercicios de análisis de varianza de un factor, de diseño de experimentos, y con esto pues terminamos este tema. Muchas gracias.